dejaban que desear la mayoría de Tú te ellas. aprovechas que muchos de ellos ya no están con nosotros. No, yo No le van a mandar ni una carta. y lo siento por ellos. Sí. No, pero en este caso hay algo que que a mí me parece muy importante. Es que estando Fred Astaire, en Ginger Rogers, en pantalla, haya dos personajes, o tres, en este caso yo meto al mayordomo, quito al amante italiano que no me interesa. Ese está muy mal, además. Ese está muy mal. Siempre ha sido Pero muy los mal. otros tres, a mí me parecen de una exquisitez tremenda. Están siempre en su sitio. El gesto, en las miradas, es decir, porque no es una obra cualquiera, es una comedia en la que el musical entra, pero como buenos americanos que son, es una gran virtud que tiene el musical americano, es que te lo crees. Así como en otros musicales, en España y en otros países, cuando entra la música dices, ¿y a qué carajo viene esto ahora? En el musical americano dices, es que es normal que canten, es que es normal que bailen. Sí, es una... Aquí además lo decía Ángel José Luis, están muy integradas las canciones, no sé si lo decía Antonio José, lo decían, las canciones están muy integradas. Pero a mí aquí me maravilla esos tres... Del kiosco. Del kiosco, pues. No, pero a mí esos tres personajes es que además están tan medidos, sobre todo en las escenas en las que hay lo que yo llamo el cierre de puerta y abrir de puerta, que es el típico de la comedia. Yo entro, tú sales, no te veo, tú me ves, él me ves, no me ves. Además, metes a Edward Everett Horton y te crees que estás viendo una película de Lubitsch. Claro. Pero esa medida tan exacta, ese que esté justo la columna en el sitio exacto para que pase él y no pase ella, pero sobre todo ver a esos actores siempre en su sitio, siempre medidos y para mí en una clave de humor dificilísima, porque en ningún momento hay un gag que esté puesto para que te rías, en ningún momento. Simplemente ocurren cosas en las que te vas sonriendo. Es curioso en ese tema, eso es muy importante. Sobre todo de los actores, de la dirección de actores, cómo hay dos elementos que a mí me parecen que se notan mucho. Por un lado, el director no quiere perder nunca la complicidad del espectador, que no se pierda en los enredos. Y por otro lado, hay una cierta todavía cosa del cine mudo. Y hay una escena que a mí me parece muy sintomática, que es la escena entre Ginger y Fred en la suite esa nupcial de Venecia, en que cuentan esa mentira de que se han conocido en París, de qué tal, que está montada a base de que los actores están exageradísimos, haciendo cosas muy raras para que el espectador se dé cuenta de que es mentira. Que es mentira, sí, pero y eso entonces es mudo. están los dos diciendo unas cosas y miran y hacen unas cosas muy raras, porque lo que quiere el director en todos los momentos es que el espectador no se pierda en el enredo y el equívoco, que eso es muy de revista, incluso española. Sí, claro. Los apartes, eso, me decir, no sabe que estoy aquí, no sé qué. Pasa que las revistas españolas eran más directo, entonces decían, hombre, acaba de venir Ricardo. Dice, Ricardo, pero ese no es el que tenía un primo en Brasil. Ah, sí. Sería su encanto, eso. Era precioso. Sería su encanto. Ahora me voy a Oviedo, sería una cosa asturiana. Sí, pero aquello tenía una Pasa que aquí espontaneidad. es muy sutil porque aquí, aunque se ha hablado, y estaba diciendo Fernando, la revolución que viene con Donen, etcétera, aquí ya empiezan a incluirse los números en parte de la historia. Sí, claro. Claro. Las primeras. Hay esa especie Es que es de las de primeras cotidianidad de que la música suena como yo creo que ensamblada en la película. la gran revolución Esa es de esta musical de la RKO fue que ya los números musicales no había que ir estaban a en un el teatro, claro. sino que estaban hablando y de repente se ponían a cantar. Y además siempre de la misma forma, o sea, están hablando, se ponen a cantar, cantan un poquito. Hay un recitado. Y luego ya se callan y se ponen a bailar. Lo que no hacen nunca es bailar y cantar al mismo tiempo. No, pero hacen una cosa que se hace en ópera, que es el recitativo. Es como un comienzo de yo quisiera saber, pero no puedo, pero en este momento te voy a contar. Y de repente fluye. Pero lo más curioso de todo es que aún encima, en esta película, que es totalmente exagerada, que es imposible que existan esos teatros, esos salones, Es el kitsch. que te lo creas, es decir, que consigan... Es que entras en la convención. Que claro, que a los 10 minutos de estar en la película te crees todo aquel montaje que es totalmente falso. Por eso decía al principio que hay que ser muy niño y muy inocente para creerte no solamente la Venecia, sino que exista un teatro como ese. Es que creo que hacía falta esa desmesura. Bueno, era una época difícil, entrar el en el 35. sueño. Hay que tener en cuenta, ha hablado antes José Luis, ya sabes que siempre hace, pues, sitúa al espectador en el año que estamos.
el año 35. Es un año duro. Hitler y Mussolini danzando por Europa, América saliendo de la depresión, nosotros a un año de la guerra civil, la pobreza absoluta, lo que era meterse en ese mundo maravilloso, cine, claro, la ciencia ficción, en el sueño directamente. Es la fantasía. Es absoluto, es una cosa maravillosa. Claro, pero es que eso cuando lo vimos, los que luego nos dedicamos como una fantasía oriental, musical. Es que era soñar que aquello podía ocurrir. Y entonces decías, bueno, que yo lo veo desde mi punto de vista, ¿habrá esos escenarios tan relucientes en algún sitio? La presentación de Venecia es única. Cuando se presenta Venecia, esos canales, esa figuración que pasan delante de la cámara. Una Venecia blanca. Y dices, una Venecia blanca. Pero si es mejor que Venecia. Claro, pero eso es lo que yo siempre digo. A mí me gusta más el Marruecos de Paramount o la Casablanca de la Warner que los 70. Claro, pero es que lo curioso de Venecia es un prodigio. El cine siempre supera a la Pero una Venecia blanca, porque al ser en blanco y negro... Como una tarta blanca, como un pastel de boda maravilloso. Es una Venecia, pues eso, con los toques del Art Deco suficientes. Esos suelos, tú te imaginas encerados para cada toma. Mira, y además al lado del agua, que te puedes pegar un leñazo con agua construida de tal manera que la han cogido en el lago de la RKO porque ya no, aquí ya no hay más agua. Para que en el picolino hubiera los reflejos, los reflejos que son fundamentales en el número. Pero luego una cosa que a mí me parece de una exquisitez tremenda es el vestuario. El vestuario de las damas, porque bueno, los hombres van de frac con frac y no hay problema, porque fue cuando ya se impuso la moda del frac. Pero el vestuario de las señoras y los peinados, uno que se dedica a estas cosas de estar en el teatro y de verlo todo, son de una exquisitez. No hay un solo traje repetido, no hay para nada joyas repetidas. Los sombreros son de una... Bueno, luego por eso cuando ves posteriormente el resto de los musicales y ves My Fair Lady con su carrera de caballos, dices, mire usted, estos trajes y estos sombreros están de alguna manera en sombrero de copa. Cuando te vas a ver, por ejemplo, cualquier otro musical, Hello Dolly, y aparece en secundarios una pareja de cómicos, mire usted, ya están aquí esa pareja de cómicos, ese matrimonio. Y es muy curioso cómo en sombrero de copa están de alguna manera las semillas de un montón de musicales hasta, para mí, hasta que llega a West Side Story, que es una ruptura total. Pero hasta ahí... Hasta Kelly sigue manteniendo toda esa pauta. Es que además West Side Story es una ruptura hasta la música. Musical, claro, lógicamente. No, él ya parte de otro... Y es otro mundo. Pero fíjate cómo hasta West Side Story, el mismo Kelly mantiene ese esquema de la segunda pareja cómica, del personaje secundario importante que entra en la historia. Y es curioso porque en Sombrero de Copa todas esas pequeñas raíces ya están. El que quiera conocer el musical americano hasta West Side Story, con Sombrero de Copa tiene un montón de referencias que puede ver. Hombre, hasta el extremo de que hay una conversación muy sutil y muy corta entre ellos dos, como que aquello puede ser una relación homosexual dentro de aquella habitación que aparece después en Víctor y Victoria. Es decir, hay un montón de toques en Sombrero de Copa que sin ellos saberlo, porque lógicamente no lo podían saber, posteriormente aparecen en todas las comedias musicales posteriores alguna referencia sobre el humor de esta película es absolutamente blanco. Blanco. Está tratando constantemente de equívocos, de cuernos, de infidelidades, de homosexualidad. Es un vodevil. Pero siempre blanco. Además es muy curioso el tratamiento que tiene la esposa sobre la infidelidad de su marido, incrédula, como diciendo, no puede ser, ¿que te ha hecho qué? Será otro. Será otro. Sí, es que además... Era otro. Pero es que es curioso cómo ella se toma la relación de su marido, que se lo cuenta a su amiga, con una total tranquilidad. Eso está muy bien de diciendo, como diciendo. También está muy bien de Dion cómo utiliza el tema del claqué de Fred Astaire, que no se utiliza mucho, en dos momentos narrativos de la película, que es para que ella del coche de caballos reconozca que él está arriba. O luego al final, cuando en la habitación también él hace lo mismo, y luego le imita, que tiene mucha gracia, el Everett Horton le imita haciendo el claqué, que tiene mucha gracia, porque claro, yo estoy seguro que lo haría hasta mejor, pero lo hace de una forma cómica, como corresponde a la historia. El Sombrero de Copa echo de menos canciones. Es de toda la serie de ellos, que aquí solo tiene 5 números, son muy pocos. No, canciones y bailes, números musicales en general.
Ya sabes que en España cuando se ponían los musicales en los años 50 se cortaban los números. Llegaba, por ejemplo, a Burgos, a Zamora, y duraban 1 hora 10. Y ponían un programa doble con 2 películas de hora 3/4 metidas en 2 horas. Pero quitaban los musicales porque les aburrían aquellos hombres. Yo creo que en esta película... cortaban. Yo creo que en esta película los números son suficientes. Es decir... yo ahora que estoy haciendo una obra y he cortado tiempo y me he ido a la 1h30 y no a las 2 horas y pico que hacía antes, he comprobado que a veces el que te apetezca ver más baile o más canciones está bien. Porque el enredo de la película es muy gracioso. Sí, yo creo que tiene una buena medida, pero es de las que menos... Es la que menos tiene. La que menos tiene. Por eso porque han querido hacerlo solo...